deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, tenemos ahora un tema nuevo y muy interesante, muy siempre de actualidad, el tema de Galileo. Con él se ha podido acusar permanentemente a la Iglesia de enemiga de la ciencia y de oscurantista. Y como dice el cardenal Newman, Henry Newman, aquel gran santo y sabio inglés, dice, es el único caso, desgraciadamente, es el único caso que se le puede imputar a la Iglesia de haberse impuesto un poco al avance de la ciencia, pero sí ha dañado mucho este caso a la Iglesia de Dios. Pues vamos a hablar del caso Galileo. Galileo, italiano, que vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII, era un gran matemático y un gran astrónomo. Y adoptó, porque no inventó, adoptó y publicitó el sistema copernicano. Copérnico era un polaco, tal vez sacerdote, y si no sacerdote, creo que sí era sacerdote, y si no sacerdote, un buen católico, terciario dominicano y propuesto como candidato para obispo. Nicolás Copérnico, fue anterior a Galileo. Él fue el que descubrió el sistema que se llama heliocéntrico, es decir, el Sol en el centro y la Tierra y los planetas moviéndose alrededor del Sol. Allí cometió alguna imprecisión todavía Copérnico, dijo que los círculos eran concéntricos, perfectamente redondos, y sabemos que no, y que además los planetas se movían a velocidad uniforme, y también sabemos alrededor del Sol. Nadie le dijo nada a Copérnico, al contrario, fue muy alabado, fue amigo de muchos clérigos. Él dedicó su obra al Papa Pablo III, Copérnico, y el Papa Pablo III lo aprobó. Cuando apareció Galileo, adoptó el sistema heliocéntrico de Copérnico y le hizo algunas correcciones y enmendamientos y ampliaciones. Descubrió algún planeta más en torno al Sol. Pero, y además, Galileo era muy amigo de los papas que lo premiaron, lo agasajaron. Era muy amigo también de los sabios eclesiásticos, que los hubo muy grandes. Basta pensar en esto. Allí en el año 1582 se reformó el calendario gregoriano, se hizo la reforma gregoriana del calendario, porque el año civil no coincidía con el año solar, y entonces los sabios de la Iglesia, la mayor parte de ellos eclesiásticos, muchos jesuitas, le ayudaron al Papa Gregorio XIII a enmendar el calendario y ya añadir 10 días que andaban faltando. El calendario gregoriano rige hasta ahora. Eso está hecho por eclesiásticos, de manera que la Iglesia tenía sabios. Ya en el siglo XVI. ¿Cuál fue el error de Galileo? El error de Galileo fue que era un hombre apasionado y propuso la teoría como cierta, la teoría heliocéntrica, cuando todavía no estaba aprobada. Era una muy probable, pero no había pruebas suficientes. Y además se metió a teólogo, ese fue su grave error. Se metió a teólogo, es decir, a cuestionar la Sagrada Escritura, a cuestionar la veracidad de la Sagrada Escritura y a decir si el Sol está fijo y la Tierra es la que se mueve, entonces la Sagrada Escritura está equivocada, porque da a entender la Sagrada Escritura que el Sol se mueve. Por ejemplo, ahí en el libro de Josué, se dice que Josué, para tener tiempo de guerrear, mandó que el Sol se detuviera, y el Sol se detuvo y fue un día más largo. Dice, entonces ahí hay un error. También cuando se enfermó Ezequías, como señal de que se iba a curar, pidió que el reloj del palacio, el reloj de sol, se atrasara, lo cual significaba detener el sol y echarlo un poco para atrás. Dice, entonces, ¿cómo está la cosa con la Sagrada Escritura? Fue un error de Galileo Los teólogos que
que lo cuestionaron, con los que discutió, le decían, mira, el sistema heliocéntrico es una teoría. Todavía no se comprueba, proponlo como teoría. Dije que es una teoría. No, y es cierto, y es cierto, y es cierto, se aferró a eso. Y entonces le prohibieron seguir enseñando el heliocentrismo. No fue a la cárcel, no lo excomulgaron, no lo castigaron, más le prohibieron seguir enseñando el heliocentrismo, y además él no obedeció la prohibición. Pero tal vez los teólogos que discutieron con él también cometieron un error, y fue de no tener muy claro qué es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es un libro de ciencias, no es un libro de astronomía o de física o de química o de historia o de antropología, no. La Sagrada Escritura es un libro con un mensaje de Dios, un mensaje de salvación. Esa es la Sagrada Escritura. Dios nos propone un mensaje de salvación que tiene su centro en Cristo y está expresado en términos vulgares, en términos comunes de la gente. Y la gente dice y decía y seguirá diciendo que el sol camina. Todavía decimos ahora, después de 4 siglos que conocemos el sistema copernicano, el sol, ya salió el sol, ya se metió el sol. O sea, seguimos hablando del movimiento del sol. Si los teólogos hubieran tenido en cuenta que la Sagrada Escritura no es un libro de astronomía, pues no hubieran tenido ningún problema. Esa es la apariencia que nos da el sol, es que él se mueve, esa es la apariencia, y por eso así habla la gente y así habla la Sagrada Escritura, porque no está escrita para sabios ni es un libro de ciencias. Bueno, este caso es el único que se le puede imputar a la Iglesia, en la cual hubo imprudencia de esos teólogos que discutieron con él, de haberle prohibido publicar o publicitar el sistema copernicano, hasta que no se comprobara como cierto. La Iglesia no tuvo problemas antes de Galileo ni después de Galileo, el problema fue con él. Tal vez influyó mucho el protestantismo, porque los protestantes tomaron la Biblia literalmente, al pie de la letra como suena, y los protestantes criticaron amargamente, muy agriamente a Copérnico. Y entonces tenían tal vez los teólogos miedo que dijeran los protestantes que la Iglesia Católica no respeta la Biblia. Ellos tenían miedo y por eso se fueron un poco tal vez ásperos o duros con Galileo. Es un caso lamentable, pero tiene una explicación. Y no es para, como dice una golondrina no hace verano. Por un caso, no hablar que la Iglesia es oscurantista. Piénsense en los grandes contributos de la Iglesia. Y los que saben un poco de astronomía, pónganse a considerar la reforma gregoriana del calendario solar y verán que había gente que sabía muchas matemáticas y mucha astronomía, también en tiempos de Galileo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.